mejor conocida como la Condesa Sangrienta, debido a los macabros y sádicos crímenes que cometió. Erzsébet Báthory fue un siniestro personaje que se hizo famoso por haber asesinado de una manera tan cruel a cerca de 650 niñas. Nació en 1560 en el seno de una de las más ricas familias húngaras, si bien pertenecía a la más ilustre y distinguida aristocracia, siendo su primo primer ministro de Hungría y su tío rey de Polonia. También existen antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia, como pueden ser un tío adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o a la alquimia, entre los que se puede contar a la propia Báthory, ya que desde su infancia fue influida por las enseñanzas de una nodriza que se dedicaba a las prácticas de brujería. Cuando tenía 15 años, se casó con un noble, el conde Nadasdy, un gran guerrero conocido como el Héroe Negro, y se fueron a vivir a un solitario castillo en los Cárpatos. El conde no tardó en ser reclamado en una batalla, por lo que se ve obligado a dejar sola a Erzsébet por un tiempo. Al cabo de muchos momentos en espera de su marido, ésta se aburre por el continuo aislamiento al que se ve sometida, y se fuga para mantener una relación con un joven noble al que las gentes del lugar denominaban el vampiro por su extraño aspecto. En breve, regresa de nuevo al castillo y empieza a mantener relaciones lésbicas con dos de sus doncellas. Desde ese momento, y para distraerse de las largas ausencias de su marido, comienza a interesarse de sobremanera por el esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Erzsébet siempre estuvo obsesionada con su belleza. Decía que ella no había nacido para morir y que todo lo bello que le pasaba no podía desaparecer así porque sí. Pero a medida que pasaban los años, la belleza que la caracterizaba se iba degradando. Sus trastornos se fueron agraviando cuando su marido la abandonó definitivamente, quien murió a mediados de 1604. El fallecimiento de Ferenc incrementó la locura por no envejecer de Erzsébet. Las sirvientas padecían las consecuencias de aquellos deseos. Tenían órdenes de preparar todo tipo de brebajes y pócimas para contrarrestar los efectos del paso del tiempo. Erzsébet, preocupada por su aspecto físico, también le pidió consejos a su vieja nodriza. Esta era una de las mejores amigas de Erzsébet, se llamaba Darbulia, una anciana conocida en los alrededores como la bruja del bosque. Esta le indicaba el poder de la sangre y que los sacrificios humanos daban muy buenos resultados en los hechizos de magia negra. Cuenta la historia que un día, mientras una joven sirviente estaba peinando a la condesa, accidentalmente le dio un tirón. La condesa, furiosa, le propinó una bofetada muy violenta que la criada empezó a sangrar. La sangre de la sirvienta salpicó la mano de la condesa. Erzsébet estaba convencida de que el trozo de piel donde había caído la sangre se veía más suave y blanca que el resto de la piel, y llegó a la conclusión de que su vieja nodriza estaba en lo cierto, y que la sangre rejuvenecía los tejidos. Entonces, dispuesta a recuperar su belleza, ya a sus casi 40 años, mandó a que cortasen las venas de la aterrorizada sirvienta y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiera bañarse en ella. En esos tiempos, Erzsébet no solo bebía la sangre de las infortunadas muchachas, también las envolvía en orgías indescriptibles. Padecían los peores tormentos, y si hablaban mucho, ella misma les cosía la boca. Cuenta que recorría los Cárpatos en su carruaje, acompañada de sus doncellas, en busca de jóvenes hembras a quienes engañaba prometiéndoles un empleo como sirvientas en el castillo. Si la mentira no resultaba, se procedía al secuestro, drogándolas o azotándolas hasta que eran sometidas a la fuerza. Una vez en el castillo, las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos, bien por un verdugo o un sirviente o por la propia condesa, mientras las víctimas se desangraban. Para la gente del pueblo, las chicas que iban al castillo lo hacían en calidad de empleadas, pero a medida que iban desapareciendo,
empezaron a circular rumores que no eran ni por asomo más crueles que la verdad. Solo decían que la condesa Bartori las mataba para bañarse en su sangre de vírgenes. Es por eso que incluso antes de ser acusada oficialmente, empezaron a llamar a Erzsébet la condesa sangrienta. Ella y sus cómplices daban explicaciones muy estúpidas para justificar la desaparición de las doncellas. Argumentaban que habían tropezado, que una rara enfermedad las había matado sorpresivamente, o que un animal las había devorado en el bosque, entre otras cosas. Pronto, más tarde que temprano, acusaron a la condesa, no por simple acto de justicia, sino porque, no conforme con las campesinas, empezó a reclutar a las hijas de personas adineradas de la zona. Cuando los soldados entraron al castillo de Erzsébet, encontraron en el gran salón un cuerpo pálido y desangrado, de una mujer en el suelo, otro aún con vida, pero terriblemente torturada, que había sido pinchada con un objeto para extraerle la sangre, y una última, ya muerta tras ser salvajemente azotada, desangrada y parcialmente quemada. En los alrededores del castillo desenterraban además otros 50 cadáveres. Erzsébet fue llevada a los tribunales, donde 20 jueces la interrogaron por sus crímenes. Ella confesó haber asesinado junto con sus hechiceros y verdugos a más de 600 jóvenes, y haberse bañado en ese fluido cálido y viscoso a fin de conservar su hermosura y lozanía. Finalmente fue condenada, pero no a una muerte rápida, sino a padecer un encierro perpetuo en su propio castillo, en el cual moriría lentamente. Por órdenes oficiales, taparon ventanas y puertas, especialmente la de su aposento. Solo se mantuvo un pequeño orificio por el cual se le suministraba escaso alimento y agua. Erzsébet murió 4 años después de permanecer en esa tumba, sin intentar comunicarse con nadie ni pronunciar la mínima palabra. Fue una especie de suicidio. De repente, dejó de tocar alimento alguno y falleció en 1614 a la edad de 54 años, pero sin muestras de arrepentimiento alguno.